Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos amigos, queridos radioyentes, al boletín informativo, al parte informativo de Radio Universal, de hoy 22 de febrero de 1936. Y comenzamos, como lo hacemos siempre, por nuestro editorial. Ayer el socialista señor Largo Caballero se mostró satisfechísimo del resultado de la Junta en la Diputación Permanente que aprobó la amnistía general por los sucesos del año 34 y otros derivados. Los partidos de derechas votaron a favor de la amnistía, una actitud generosa que las izquierdas no tuvieron cuando hace 2 años se planteó ante ellas un caso análogo por las derechas, el del general Sanjurjo y otros sucesos. Lo recordarán, ¿verdad? No podíamos explicar a nuestros oyentes la impaciencia de las izquierdas para apoderarse de los mandos. La clave de esta impaciencia la hallamos, no obstante, en la reposición de los ayuntamientos socialistas y en la segunda vuelta electoral. Desde que se constituyó el gobierno, se ha iniciado, en auge creciente todos los días, una campaña periodística contra las elecciones verificadas en Cáceres, Granada, Baleares y Orense. ¿Por qué? Porque en estas circunscripciones triunfaron las derechas por enormes mayorías. No hay otra razón, se trata de arrebatarles el acta a los candidatos digna y noblemente elegidos en sufragio. Y antes de pasar a la información nacional, les dejamos con un mensaje, como siempre, de nuestro patrocinador, Barón Dandy. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Bien, abrimos página ya en Radio Universal, en este boletín informativo del 22 de febrero de 1936, de Información Nacional. Tras las elecciones del 16 de febrero de 1936, en el escrutinio general de Cáceres, han aparecido los pliegos abiertos y sin actas, proclamándose la victoria de las izquierdas. No se ha podido computar los votos de 9 pueblos, casi nada. Ya es del dominio público el escandaloso caso de las actas de Cáceres. Triunfan en las elecciones los candidatos de derechas, que obtienen sobre la candidatura de izquierdas una mayoría, atención, de 20.000 votos, y en el escrutinio general aparecen los sobres que contenían las actas de los 5 candidatos triunfantes, llenos de papeletas en blanco, siendo proclamados los candidatos de izquierdas. La maniobra ha sido tan burda y desvergonzada que en Cáceres ha producido unánime indignación, e incluso en personas de ideología opuesta a la de los candidatos triunfantes que no ocultan su condena ante este hecho. La Diputación Permanente de las Cortes aprueba el decreto ley concediendo la amnistía, lo que ha sido refrendado el 21 de febrero de 1936 por el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, don Manuel Azaña Díaz. Nos pasan a última hora un boletín informativo urgente de nuestra redacción. Vengo en disponer lo siguiente. Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los concejales de los ayuntamientos del País Vasco condenados por sentencia firme. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización. Y continuamos. El periódico Solidaridad Obrera, órgano de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, apremia al Gobierno para que abran de par en par las puertas de las cárceles y de los presidios. El Ministerio de la Guerra traslada al general Franco a Canarias, al general Godet a Baleares y al general Sánchez Ocaña a la jefatura del Estado Mayor Central. Y ahora, una noticia de publicidad. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar.
No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Diagonar. Y en el campo de la actualidad, de la actualidad social, la compañía Zeppelin anuncia que durante 1936 se harán 22 travesías en el dirigible a América del Sur y que en el año 35 el número de travesías fue de 16. Asimismo, se realizarán varios viajes especiales entre mayo y octubre a los Estados Unidos. Los dirigibles partirán de Frankfurt on Main. Los tiempos adelantan, las ciencias adelantan, que es una barbaridad, como dice la zarzuela. Y ya nos despedimos de todos ustedes, queridos radioyentes, con una sintonía musical de nuestra selección. La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie ronda en su ventana, nadie llama en sus cristales. Bueno, pues atravesamos la dimensión tiempo y desde 1936, febrero de 1936, en nuestro noticiario de 1936, volvemos al siglo XXI, al año 2019. Vuelve a estar con nosotros Jorge Álvarez, él es historiador de la Universidad CEU San Pablo. Por cierto, recién llegado de Londres, donde está cursando, ampliando sus estudios, con Paul Preston. Imagino, querido Jorge, que al menos intelectualmente te habrás desinfectado, te habrás desintoxicado, porque claro, Paul Preston es tóxico. Y en general, y el ambiente de la pérfida Albión en general lo es. El de la pérfida Albión. Bueno, vamos a dejarlo, que es nuestro aliado. Que es nuestro aliado. Bueno, vamos a comenzar, si te parece. ¿Fue realmente un fraude electoral el escrutinio de las elecciones de febrero del 36? Efectivamente, fue un fraude. Y precisamente ahora los últimos estudios, ¿no?, de Álvarez Tardí y Rodríguez Villa lo han demostrado, que lo que ocurrió fue que muchas de las actas de la votación fueron abiertamente manipuladas para quitar escaños a los partidos de derechas y dárselos a los de izquierdas. El cálculo total de votos nacionales que fueron manipulados y que cambiaron no se ha hecho, pero lo que sí que se ha podido ver es que en por lo menos 4 provincias la victoria que tenía que haber sido para las derechas fue manipulada para que fuese a las izquierdas, dándole por lo tanto una mayoría al Frente Popular que de otra forma nunca hubiese tenido. Bueno, esto entonces era conocido, ¿no? Ahora tenemos la constatación absoluta, pero entonces era conocido y así lo denunciaba la prensa. ¿Por qué no se hizo nada? Porque las elecciones de febrero del 36 son probablemente las más caóticas de la historia, yo creo, de España, no de la humanidad. Es una cosa absolutamente de película de Berlanga, porque el gobierno que ha convocado las elecciones, el de Portela Valladares, asustado por la presión de la calle, por la violencia que se está ejerciendo por parte de la militancia del Frente Popular, y viendo que su partido, en concreto el de Portela, va a sacar malos resultados, dimite en mitad del proceso electoral sin terminar el recuento. Entonces, se asume que el Frente Popular es el que parece que va a ganar y es el propio partido el que termina el recuento y evidentemente no está interesado en airear las manipulaciones que le van a dar la victoria. Pero estamos hablando de que el gobierno entrante es el que cuenta su propia victoria electoral porque el gobierno saliente se ha ido y ha dejado el proceso a medias. Abandona el campo y se lo cede al Frente Popular. Absolutamente. Verdaderamente inconcebible. Bueno, ¿cuál fue el motivo de la amnistía, que es el primer decreto que firma el gobierno del Frente Popular para excarcelar a los presos de la Revolución de Asturias y de la Declaración de Independencia de Cataluña? Este era el punto más importante probablemente del programa del Frente Popular, porque desde 1934, cuando el Partido Socialista intentó dar un golpe de Estado para acercar al gobierno de Lerroux, pues había gran parte de los miembros del Partido Socialista y a su vez de sus socios catalanes de Esquerra, que habían proclamado la independencia, pues estaban en la cárcel, y entonces el Frente Popular necesita dar una amnistía, principalmente porque muchos de los partidos que habían dado ese golpe de Estado eran miembros del Frente Popular, entre ellos el PSOE, uno de los grandes partidos que formaba parte de la coalición. Entonces, evidentemente, está muy interesado en dar una amnistía a sus propios aliados para poder gobernar eliminando estos delitos que se habían cometido
de forma completamente partidista. Pero la amnistía, Jorge, no se circunscribió solo, corrígeme si me equivoco, a lo que también entonces se llamaba presos políticos, que no eran como hoy más que políticos, presos, delincuentes, que por motivo de sus delitos habían ingresado en la cárcel. No fue solo para ellos, también hubo delitos comunes, delitos sociales que fueron amnistiados. O sea, salió de la cárcel una riada de delincuencia verdaderamente impresionante, ¿eh? Sí, pero porque aquí hay un concepto gracioso que utilizó la izquierda desde la época de Alfonso XIII y mucho antes de la República, y era lo que ellos llamaban delitos sociales, que nunca llegó a estar bien tipificado en el Código Penal, pero básicamente era la forma con la que ellos intentaban cubrir aquellos delitos, por ejemplo, robo, extorsión, asesinato, que se cumplían, según ellos, no por motivos egoístas, esta es la argumentación que hace, por ejemplo, Jiménez de Asúa, sino por motivos altruistas, por mejorar el país trayendo la revolución. Entonces, efectivamente, muchos asesinos que habían cometido delitos de sangre durante la Revolución del 34, gente que había expropiado o ocupado fincas, etcétera, es amnistiada de estos delitos sociales y, por lo tanto, sale a la calle. No solo anarquistas, porque entre esta chusma había socialistas y comunistas también. Sí, sí, por supuesto. Es cierto que los anarquistas eran el sector más violento, pero desde luego no el único. ¿Por qué es enviado el general Franco al archipiélago canario? Pues por quitárselo de en medio y porque daba miedo. Es decir, ellos, así, sin más, tal cual. Ellos, básicamente, yo creo que cogen el mapa y dicen, lo más lejos que podemos mandarlos a Canarias, vamos a quitárnoslo de en medio. ¿Por qué les daba tanto miedo, Jorge, si Franco había salvado a la República? Pues precisamente porque Franco había sido el que había conseguido, entre otras cosas, evitar la revolución de 1934. La revolución que habían hecho los partidos que ahora llegaban al gobierno con el Frente Popular. Entonces, lo primero que querían era evitar de nuevo la posibilidad de que el ejército, como ya había hecho en el 34, evitando la revolución, pudiese cortar sus fines. Y por eso cogieron a los generales más peligrosos, entre ellos, sin duda alguna, Franco, que había sido jefe del Estado Mayor, y lo mandaron a Canarias, donde pensaban que estaba neutralizado. Porque, claro, lo lógico hubiera sido que en vez de mandarlo a Canarias, de desterrarlo a Canarias, pues en buena ley republicana le hubieran condecorado por salvar a la República. Bueno, pues no. Pero porque salvó a la República, pero mientras gobernaba la derecha. Y para la izquierda, la República en ese momento nunca fue legítima, porque solo era legítima cuando había un gobierno de izquierdas. Eso es lo que había que transmitirle a nuestros oyentes, ¿ves? Que no quedaba suficientemente claro. Bueno, en nuestra página de Sociedad hemos hablado del Zeppelin, o el Zeppelin, que de las dos maneras se dice en español castizo. ¿Qué era este artefacto, el Zeppelin o Zeppelin? Este es un dirigible, ¿no? Yo creo seguro que todos nuestros oyentes lo tienen en la cabeza de las películas. Una especie de pepino gigantesco que flota llevaba, en el claro, aire. se llenaba de gas, más ligero que el aire, y llevaba abajo una barcaza en la cual se podían alojar pasajeros y por lo tanto hacía vuelos como hoy hacen los aviones, entonces hacía vuelos internacionales. Y en esta época, precisamente, en la época de entreguerras, fue la época dorada de los Zeppelines, que hacían vuelos transatlánticos entre Estados Unidos y Europa y entre los propios países europeos, y además con un nivel de comodidad y de lujo muy grande, porque en esa gran barcaza pues, había restaurante, etc. El problema era la inseguridad, por lo fácil que era la combustión de ese gas, y de hecho pues, accidentes como el dirigible Hindenburg hicieron que finalmente esta forma de transporte acabase desapareciendo. Aunque a mí personalmente me encantaría poder tener la experiencia de viajar en un Zeppelin, debe ser algo... Bueno, tienes más valor que yo, la verdad es que no. Muchísimas gracias, querido Jorge, pero antes de despedirnos, me gustaría un breve apunte sobre la situación en la que queda Franco, dejemos los Zeppelines a un lado, la situación en la que queda el general Franco en África. A partir del momento en el que él llega a África, bueno, pues él está en contacto directo con los militares de la península. Claro, él en África lo que tiene sobre todo es contacto con el ejército de África, que es además en el que él se ha formado, en el que ha hecho carrera y en el que es muy respetado por esa carrera meteórica que ha tenido siendo uno de los líderes más carismáticos del ejército de África, pero a su vez mantiene contactos con algunos de los militares más próximos a él en la península, como por ejemplo Mola, y serán estos contactos lo que poco a poco
irán gestando el alzamiento del 18 de julio. Pero esto es un proceso muy lento en el que al principio hay mucha reticencia a alzarse, y solo cuando efectivamente al final, ¿no? Después del asesinato de Calvo Sotelo el proceso revolucionario del Frente Popular parece descontrolado, es cuando entonces esta red de contactos va a utilizarse para alzarse contra la República y movilizar al Ejército de África. Pues muchísimas gracias a Jorge Álvarez, historiador de la CEU San Pablo, la Universidad CEU San Pablo, y a todos ustedes, hasta mañana, aquí, en Noticiario 1936. Gracias, amigos.